Pablo Batalla presenta el ensayo Los nuevos odres del nacionalismo español. Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan. L'historiador i periodista fa analís del rearmamiento simbólico d'un nacionalismo que recupera los viejos mitos del imperialismo en sin escaecer los del cuadonguismo nacional católico. Los nuevos odres del nacionalismo español es una exploración de la extraordinaria fertilidad que está mostrando el nacionalismo español durante la última década, en lo que respecta a producir pues todo un espectro, todo un conjunto de símbolos, de elementos de propaganda, de elementos de pedagogía de su discurso, que van desde los tratados filosóficos más complejos de Gustavo Bueno, que ahora se están reeditando, o Imperiofobia de María Elvira Rocabarea, un libro complejo, un libro que no es para todo el mundo y que sin embargo amasa 35 ediciones, hasta la letra que Marta Sánchez le pone al himno de España, pasando por los cuadros de Augusto Ferrer Dalmau, un boom de la novela histórica, etc. Es una exploración de todo ese conjunto de símbolos que van de lo más simple a lo más complejo a la hora de hacer pedagogía y propaganda. A mí me sorprende en primer lugar el éxito tremendo de un libro concreto que es Imperiofobia de María Elvira Rocabarea, más de 30 ediciones, siendo un libro que no es en principio para todo el mundo. Y veo que a la vez están pasando otras cosas, están teniendo un éxito enorme los cuadros de Augusto Ferrer Dalmau, Marta Sánchez le pone letra al himno de España y esa letra que Marta Sánchez le pone al himno de España circula viralmente por las redes sociales, por WhatsApp, etc. Es una letra mala, una letra literariamente mala, que sin embargo tiene un éxito enorme y sobre todo tiene un éxito enorme un verso concreto de ese himno, de esa letra, que es "y no pido perdón". Es lo que más aplaude la gente cuando ella lo dice, lo canta en el Teatro Real, y después lo que más se recuerda. Yo de hecho llegué a valorar ese "y no pido perdón" como título del libro, porque es un poco lo que lo resume todo, ¿no? Toda esta nueva producción cultural del nacionalismo español se resume en no pedir perdón, y en una pedagogía del no pedir perdón, del enorgullecerse de ser españoles y de transmitir una idea de España como una fortaleza asediada. Si tú convences a una sociedad de que una fortaleza está asediada, la vas a convencer de medidas que no aceptaría si la fortaleza no estuviera asediada. Yo me acuerdo también del principio, del inicio del 18 de Brumario de Luis Bonaparte de Carlos Marx, aquello que dice él de que cuando se va a producir una insurrección, una revolución en la historia, los hombres que la van a librar, los seres humanos que la van a librar, temerosos, convocan en su auxilio espectros del pasado. Yo veo que hay un interés enorme en una visión nacionalista del pasado de España y me parece que eso refleja una insurrección en marcha, que es una insurrección contra el estado del bienestar y contra toda una serie de cosas. Esto tiene que cambiar, nuestros nietos se merecen que la historia se repita varias veces. Eric Hobsbawm, el gran historiador marxista británico, decía una frase que me parece muy buena y que yo cito en el libro, que es que los historiadores son al nacionalismo lo que los cultivadores de amapola de Afganistán y Pakistán al tráfico de heroína. Proporcionan una materia prima, que son los hechos históricos, la historia objetiva, que después el nacionalismo filtra, destila para convertir en una sustancia adictiva. Yo detecto eso en todos estos productos culturales de los que hablo en el libro, desde María Elvira Rocabarea hasta Ferrer Dalmau. Hay un proceso por el cual se interesan por el pasado de España y transmiten una imagen, un relato del pasado de España, pero es un relato que aunque esté muy documentado y incluso aunque no diga técnicamente mentiras, a veces sí las dice, cuenta unas cosas sí y otras cosas no. Cuenta las cosas que sirven para generar un sentimiento patriótico en las masas, pero nos escamotea esa parte fea del pasado de España que no sería útil para esa pedagogía, esa propaganda. Augusto Ferrer Dalmau nunca va a pintar un cuadro de la matanza de Badajoz. Mira cómo gana la selección. España está aplastando a Yugoslavia por 20 puntos arriba.
Estamos en un lugar especialmente pertinente, que a mí me recuerda especialmente lo que comentaba antes del inicio del 18 de Brumario de Luis Bonaparte de Carlos Marx, cuando él dice que en el presente convocamos espectros del pasado para librar nuestras guerras. Vox empezó aquí en Covadonga una campaña electoral para las elecciones generales en España y el mensaje era claro: estamos empezando en el lugar que inició la Reconquista una nueva Reconquista, que para Vox sería la reconquista de la España conquistada, asediada por nuevos invasores que serían pues desde los inmigrantes hasta el marxismo cultural, pasando por la propia izquierda, por el estado del bienestar. Covadonga está muy presente en todos los productos culturales de los que yo hablo en el libro. Ferrer Dalmau pinta un retrato de Don Pelayo, Gustavo Bueno, de quien se están reeditando ahora las obras completas, hace una argumentación históricamente sin sentido, sin pie ninguno, pero que es muy convincente cuando él la dice, de que Pelayo y los Astures que aquí se alzan ya son imperialistas en Covadonga, ya tienen un proyecto de recubrimiento mundial del Islam, ni siquiera de reconquista de España. Y en general, ya digo, Covadonga, este mito tan viejo, tan antiguo del nacionalismo español, sigue muy presente hoy en el nacionalismo español nuevo. Cambia el rumbo de la evasión, de Cuba van directos a Canarias y ya no van a Florida. Gustavo Bueno es un hombre del que se nos dice que es falangista en su juventud. Cuando viene a Asturias en los años 60 se vuelve prosoviético y compañero de viaje del PC, y al final de su vida vuelve a posiciones reaccionarias, a pedir el voto para el PP, incluso a influir mucho en Vox. Sin embargo, si uno atiende, si uno se fija atentamente en la trayectoria de Gustavo Bueno, hay una coherencia profunda en toda su trayectoria y no tales conversiones. Y esa coherencia profunda es la fascinación por la idea de imperio. Él necesita un imperio en el mundo que se alce en defensa del legado greco-romano frente a lo que él considera que son los grandes enemigos del mundo, que son lo que representa el mundo anglosajón, el mundo protestante y el mundo islámico. Él necesita un imperio en el mundo. En un momento dado lo encuentra en la URSS, se fascina por este mundo, por la URSS en tanto que imperio y no en tanto que patria del comunismo, patria proletaria, y cuando colapsa la URSS a él deja de interesarle el mundo de la hoz y el martillo y pasa a desarrollar la idea de alguna clase de vuelta o de reconstrucción del imperio español. En toda esa construcción, por supuesto, Asturias tiene un papel importante como la semilla de todo eso. Él teoriza, cosa que no se sostiene históricamente, pero él teoriza que los Astures que aquí se alzan y Don Pelayo ya tienen un ortograma imperialista de recubrimiento del Islam, ni siquiera de reconquista de España, sino de recubrimiento mundial del Islam. Una idea, un tropo muy presente en toda la producción reciente del nacionalismo español es la idea de la leyenda negra, de una leyenda negra que efectivamente es algo que existió históricamente. Es decir, en el tiempo en el que duró el Imperio Español hubo una propaganda contraria al Imperio Español por parte de los enemigos de ese imperio, como es lógico y normal y como pasa con cualquier imperio, pero hay una leyenda de la leyenda negra sobre la que ya hablaba Unamuno en su momento. Hay un transmitir la idea de que se odia a España en el mundo, hay una conspiración formidable mundial contra España que atraviesa los siglos y llega hasta hoy ininterrumpidamente, y que no se sostiene si uno atiende con ojos desprejuiciados a la realidad, pero viene muy bien para todas estas construcciones por un poco lo que comentaba antes, de que si tú convences a una sociedad de que es una fortaleza asediada, la vas a convencer de que es una fortaleza asediada y de que además tiene una quinta columna dentro de ese asedio exterior, la vas a convencer de medidas que no aceptaría si no estuviera asediada. En Las Vegas no hay blackjack, solo se juega al cinquillo y la moda es en rojo y amarillo. Hay un interés en el catolicismo que ya estaba presente en Gustavo Bueno, en toda esta producción también reciente del nacionalismo español, que no es un interés religioso. Bueno, por ejemplo, decía que era un ateo católico, que había dejado de creer en Dios a la edad en la que se deja de creer en los Reyes Magos, pero seguía interesándole la Iglesia Católica como un imperio generador ella misma, como una fuerza civilizadora. Esa idea vuelve a estar presente en toda esta nueva producción del nacionalismo español, en Rocabarea, en otros, y es la idea de que la gran contribución de España al mundo fue llevar la civilización grecorromana
romana a América a través de esa síntesis y de ese vehículo católico. Es algo que forma parte de una oleada mundial que no sucede solo en España y que también sucede, por ejemplo, en China, donde ahora se está recuperando la tradición confuciana después de haberla, en los primeros tiempos del comunismo, de haberla despreciado. Hay un interés creciente en todo el mundo por los sustratos culturales y religiosos, pero no tanto que creencia religiosa, sino tanto que sustrato cultural, ¿no? Hay un repliegue culturalista en el mundo del que forma parte esto que comento aquí en España. Dedico un par de subcapítulos al Ministerio del Tiempo, una serie muy exitosa de televisión española que yo relaciono con la cultura de la transición, este concepto tan bueno de Guillem Martínez y otros, que remite a toda una serie de producciones artísticas, literarias, culturales, consagradas a hacer una pedagogía del consenso, de la unión patriótica frente al divisionismo de los extremos. En un momento en el que el gran discurso de la transición, el gran leitmotiv de la transición, que fue aquel no miremos al pasado, miremos al futuro, ya no vale porque somos una sociedad saturada de pasado y que necesita recurrir de pasado todas sus pedagogías. Se busca ese discurso del consenso en un relato sobre la historia de España, igual que se busca, por ejemplo, en el resurgimiento de una figura que es Chávez Nogales, un periodista olvidado durante décadas y que de repente resurge, se reeditan sus obras completas, se habla de él por doquier, se propone llevarlo a la escuela, a la educación obligatoria, y tiene que ver con lo mismo, ¿no? Un republicano liberal que se va del 36 en España, harto de los dos extremos por igual, viene muy bien a esta pedagogía del consenso que ahora necesita recurrirse de pasado. Hablo de la tercera España, de esta pretendida tercera España equidistante de la que yo malicio en un momento dado, que se sitúa cuidadosamente en el medio de Federico García Lorca y los que le metieron 3 tiros en el culo por maricón. Hay este ponerse en el medio de cosas de las que internacionalmente no nos ponemos en el medio. Yo siempre digo que por qué esta equidistancia con nuestra guerra civil cuando no equidistamos en la Segunda Guerra Mundial, que fue exactamente la misma guerra, con los mismos bandos, con las mismas alianzas, las mismas fuerzas en conflicto. Igual que no decimos que Auschwitz muy mal, pero el bombardeo de Dresde también, o Hitler muy mal, pero Weimar era un carajal, igual que no transmitimos una comprensión o un suavizado de lo que representaron los nazis, no sé por qué aquí en España eso sí vale, y esa guerra que fue el prolegómeno de la Segunda Guerra Mundial sí que equidistamos entre los fascistas y los antifascistas. Ya me están preguntando por este libro qué hay de malo en querer a tu país, que a mí es una pregunta que me hace gracia porque me recuerda a cuando los creyentes te preguntan qué hay de malo en creer en Dios, qué hay de malo en amarlo. Yo siempre digo que depende de si creer en Dios te lleva a amar al prójimo, a la fraternidad, a la justicia social, a preocuparte por los vulnerables, o te lleva a pegar tiros a musulmanes a la salida de una mezquita. El amor no lo dignifica todo, per se. Hay amores celosos, violentos, posesivos, maltratadores. Y yo detecto en muchas de estas producciones culturales de las que hablo en el libro que hay ese falso amor a España, que es un amor maltratador, un amor posesivo y violento que se compadece mal con la realidad, por ejemplo, diversa de España, o con lo sano que es no enorgullecerse de aspectos oscuros de la historia de España. En general detecto un paso en todo lo que es esta producción cultural de imaginarios de tolerancia que, por ejemplo, en los 90 podían ser esta idea un poco naif, es cierto, pero que transmitía tolerancia del encuentro entre dos mundos, de una hispanidad que reflejaba el intercambio cultural, a un realce cada vez mayor en lo que es la hispanidad de los conquistadores, de imaginarios en general de violencia, de guerra santa, de conquista.
El final del libro es pesimista, reconozco que es pesimista porque yo veo que me acuerdo de aquello que decía Víctor Hugo de que no hay nada tan poderoso como una idea a la que le ha llegado su hora, y parece que a esta idea le ha llegado su hora, ¿no? El nacionalismo es tremendamente seductor, eso hay que reconocerlo también. Es un repertorio que bebe de alguna manera del mundo religioso de antaño, de mártires, de profetas, de textos sagrados, de héroes, de batallas, que es tremendamente seductor y está seduciendo a mucha gente, también incluso en la izquierda. Hay una izquierda fascinada con todo esto y que cuela como un caballo de Troya en el seno de la izquierda todas estas ideas siniestras. Enfrente muchas veces lo que hay no es un modelo alternativo de mundo, un mundo para la tolerancia, para el encuentro, para la convivencia entre diferentes, para la unidad en la diversidad, sino que lo que hay es un mero ir a rebufo y rebatir cada mentira, cada bulo, pero en última instancia ir detrás de esta gente, de la locomotora que es esta gente, y al final darles de algún modo la razón en cuanto a que son ellos los que llevan la iniciativa del debate social.